Vamos a leer Juan 3:5. Me están saboteando. ¿Listo? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre nuestro, aquí estamos, Señor, Padre Celestial. Delante de ti, Señor, estoy aquí, siendo tu extensión aquí en este momento, tu boca, Señor. Aquí a través de mis hermanos, te pongo delante de esta congregación, este remanente tuyo, Señor. Que tu palabra, como decía, edifica y siempre va a edificar, nos va a actualizar. Queremos actualizarnos esta mañana, Día de la Madre, que en muchos países la celebran diferente, pero aquí estamos, Señor. Este remanente tuyo te lo pongo, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor, que sea solamente tu Espíritu a través mío, Señor, dando esta enseñanza. Que ellos salgan actualizados, enseñados, guiados, redargullidos, lo que tú quieras hacer con cada uno de ellos. Tú los conoces mejor que yo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentarse? Cuando me dijo mi esposo, Milena, prepárese para dar un mensaje el Día de la Madre, sería algo así, un privilegio, como le dije yo. Me preparé y cuando traje este tema, yo decía, Señor, solamente tú. Entonces les voy a dar una pequeña introducción. Resulta que la palabra que yo voy a nombrar aquí es una ciudad que se llamaba Samaria. Yo creo que ustedes muchos la han escuchado, Samaria. Estuvo el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Muere el rey Salomón, queda su hijo y queda por ahí un comandante del ejército. ¿Y qué pasa? El reino se divide. El reino se divide, quedan 10 tribus, porque si ustedes saben son 12 tribus. El del pueblo del Señor cuando lo sacó desde la esclavitud, quedaron 10 hacia el norte y 2 al sur, quedaron divididas. Y una de las capitales del norte, porque siempre le cambiaron, fue Samaria. Cuando yo vine a colacionar Samaria, en Samaria fue sitiada 3 veces. Una de esas veces la sitió Asiria. Cuando ellos nombraban a Asiria era un ejército malo, los colgaban, los partían, todo. O sea, cuando ellos oían Asiria, era de los pueblos más violentos que habían en esa época. Resulta que ellos fueron sitiados, este pueblo se formó con judíos y parte de pueblo que no era de Dios, se volvió politeísta. El tabernáculo, les estoy dando una pequeña introducción para entrar en la enseñanza. El tabernáculo estaba al lado del sur, en Judá, en Jerusalén. Ellos ya no quisieron venir de allá a adorar a Jehová, a hacer los sacrificios, los holocaustos, sino que ellos hicieron su propio tabernáculo. Dice, no vamos acá, no vamos a caminar tanto. Y como les digo, se dividió y quedaron la mayoría de las tribus en el norte. Ahora cuando yo nombro Samaria y fue sitiada por 3 años, ¿qué es lo primero que si ustedes tienen referencia, qué es lo primero que pasa y sucede cuando es sitiada una ciudad? ¿Qué es lo primero que se viene a agotar? Piensen un ratito, ¿qué es lo primero que se viene a agotar? Y es el agua, porque en esa ciudad los pozos estaban ubicados en las partes de afuera. El agua era lo primero que ellos iban a perder. Resulta que hay un versículo en Segunda de Reyes, los que toman nota, Segunda de Reyes 6, 24-25, dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, junto con su ejército, y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo
de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Estaban vendiendo, ¿qué? El estiércol de paloma, el popó de las palomas. Imagínense, dice que a veces cuando un ave se posa, ahí lo puede decir Miguelito, el popó en un carro es un ácido, daña completamente la pintura de un vehículo. Esta gente fue sitiada. Ahí en Samaria también pasó Pablo. Pablo pasó por esta ciudad a predicarle a los gentiles. En esta ciudad también está la historia del buen samaritano. ¿Ustedes se acuerdan del buen samaritano? Que llegaron los ladrones, acabaron con ese muchacho, pasó un sacerdote, después un levita y después llegó un buen samaritano. O sea, había gente buena en Samaria. Había un buen samaritano que lo limpió, pagó por él y todo. Aquí en Samaria también estaban los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos se devolvieron a agradecerle al Señor? Uno solo. Y él preguntaba, ¿y qué se hicieron los 9? ¿Qué se hicieron los 9? Entonces, Samaria había demasiada maldad porque se fue a llevar el evangelio y también fue rechazado. El evangelio fue rechazado. Y ahí había un personaje muy conocido que era Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Y él venía y le quitaba su plática a la gente. Vea, yo le puedo traer a su esposo. Vea, yo le leo aquí, usted va a conseguir trabajo. Llevémoslo al plano nuestro. Así era ese personaje. Era un hechicero. Ahí vivía también en Samaria. Entonces yo les vengo a hacer este recuento. Es porque el tema que yo les traigo en esta mañana es Jesús y la mujer samaritana. Y ese está en Juan 4, vamos buscándolo y lo vamos a ir desglosando despacito, o sea, es Juan 4 y quería traerles eso para que ustedes tuvieran una idea de esta ciudad. El nombre que yo les traje para cuestión del video, le voy a poner fuente de vida. ¿Y qué es una fuente? Secularmente uno va y busca en un diccionario fuente, es algo que usted, algo que reposa, algo que usted llena, es un estanque, algo que queda ahí estancado algo o también que puede brotar. Una fuente es es un recipiente que usted echa algo, reposa, pero que también puede brotar. Eso es fuente secularmente. Entonces vamos a entrar a leer en Juan 4. Voy a empezar a leer desde el 3. ¿Todos tienen ahí la Biblia abierta? Bueno. Y dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí está hablando de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Él iba de Judea. ¿Dónde había quedado Judea? Lo que les dije yo. ¿Dónde estaba? Al sur. Y el Señor iba a Galilea. Galilea queda al norte. Tienes que pasar, bueno, aquí no hay mapa ni nada. Tienes que pasar el Mar Muerto y llegas a Galilea. Pero a él le era necesario pasar por Samaria. Dice la historia que hay 2 o 3 caminos para llegar usted a Samaria. Uno de esos caminos, él se podría demorar a pie porque no había Uber, no había esto. Caminando 3 días se podía demorar él en llegar o pasar hacia este lugar, a Samaria. Cuando dice uno, le era necesario pasar por Samaria, había un propósito, había una necesidad. El Señor ya lo sabía todo, el Señor, o sea, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, yo no sé cuántos años lleve usted, lleve 10, 15, 20 años, un año. A veces nosotros llegamos con cierto temor, llegamos dejando griterías, amargados, dejando tanta cosa. Y por eso es que les quiero traer Samaria,
porque la vamos a nombrar nuestra vida. Póngale usted ahí vida Samaria. Habíamos sido sitiadas por problemas. Imagínense que ahí estuvieron los leprosos. ¿Qué dice la palabra cuando habla de la lepra? De pecadores, habíamos sido pecadores. Entonces, cuando llegamos a los pies del Señor, hemos llegado sitiados, leprosos, con hambruna. Esa gente tenía hambre, a veces, digámoslo no físicamente, porque a veces la mayoría de la gente no nos morimos de hambre, a veces nos ayudan o esto, pero hambruna espiritual, había hambruna espiritual. Y llegamos y era necesario que el Señor pasara por nuestra vida. ¿No les parece que ustedes han llegado a los pies del Señor? Como le digo, este es un mensaje para que usted se actualice. A veces nos hemos acomodado, bueno, ya el Señor pasó. Cuando, por ejemplo, Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Que se subió a un gran árbol porque era de estatura mediana, pero el Señor le dijo, es necesario que yo llegue a tu casa, es necesario que yo llegue. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí se acuerdan de la historia de Zaqueo? Entonces, era necesario. Yo no sé en qué fecha a usted llegó el Señor. Yo creo que usted debe tener una fecha. Dice, bueno, yo hace un año, tal vez ya un año que yo no peco. Bueno, yo creo que yo perdoné. Era necesario que el Señor pasara por mi vida. Claro que sí, porque yo estaba amargada, no podía perdonar, no me podían decir nada porque ya gritaba. Tantas cosas que el Señor, no es por casualidad. Yo veo la iglesia llena y veo, uy, se llenó la iglesia. Es una sorpresa para ustedes que yo esté aquí al frente, pero solo el Señor sabe hacer sus cosas. Sigamos. Vamos a leer del 5 al 8. Vamos llevándola así. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. El 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A qué hora llegó esta mujer? Esta mujer llegó a la hora sexta. Dice que la hora sexta es como al mediodía. Eso era un lugar desértico. Y ustedes se pueden imaginar cuando es un lugar desértico, ¿qué existe? Mucho sol, ¿no? Y esa era una labor que hacían las mujeres, de ir a recoger el agua. Pero ellas la recogían en la hora de la mañana o en la hora de la tarde. ¿Por qué? Porque no había sol, ¿sí me entiende? O sea, ya había pasado todo eso, era la hora sexta. Y el Señor viene y le pide agua. Entonces, sabiendo que viene y le pide agua, era que estaba sediento. El Señor era 100% hombre y 100% Dios. Se cansaba, lloraba. ¿Se acuerda cuando Él lloró por su amigo? Él se entristecía. Entonces, cuando Él viene y se arrima a esta mujer, ¿por qué se fue a esa hora? ¿Ustedes qué pueden pensar? ¿Ustedes se acuerdan cuando Nicodemo llegó a buscar al Señor? ¿A qué hora lo llevó a buscar? En la noche. Le daba vergüenza. Dice, no, yo un gran maestro de la palabra, un gran rabino, te vengo a hacer una pregunta, Señor. Y fue en la noche. ¿Y esta mujer a qué horas estaba yendo? Al mediodía. Se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo por algo. Se estaba escondiendo por algo. Y así a veces nosotros queremos escondernos de Dios. Creemos que nos podemos esconder de Dios. Y aquí hay una cosa que me llamó la atención. Hay un amigo nuestro que siempre dice, vea, yo nací el 25 de julio a las tal horas y tal hora. Y yo dije, qué memoria. Y así debería ser uno, tener preciso realmente cuándo usted nació de nuevo, cuándo le entregó usted su vida al Señor. El tal día a tal hora, Señor. Y no he vuelto atrás, Señor. Yo no he vuelto atrás. Porque a veces
uno dice, bueno, ¿qué se hizo esa persona que vino, recibió al Señor? No sabemos, pero el no volver atrás es, digamos, el amar a la palabra, amar lo que usted le cree al Señor. Amén. Entonces, cuando él pide agua, es porque era 100% hombre, estaba cansado, habría tal vez tomado el camino más largo, y vamos siguiendo leyendo. Amén. Vamos a irlo desglosando. Respondió Jesús y le dijo, en el 10, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Imagínese, ¿qué es realmente lo que nos hace falta a veces a nosotros? A veces decimos, tengo un vacío, no sé, a mí no me llena, yo voy, vengo. Cuando dice un don de Dios, y esto a veces dice es un regalo que nos ha dado el Señor, pero al Señor le costó, ese regalo le costó, dice que perdió hasta su hermosura. A veces uno ve en las películas que era de ojos azules, que era de barba, uno más o menos se puede imaginar, porque el Señor era judío, ellos mantenían su barba, su cabello, por el linaje que ellos traían. Entonces, cuando dice aquí, es un don de Dios, si tú supieras el don de Dios, y a veces nosotros menospreciamos que el Señor murió por nosotros en una cruz. Nosotros no merecíamos eso. Pecadores, como le digo, yo no sé cómo llegó usted a los pies del Señor, ya sitiado, ya con hambruna, ya leproso, no sé cómo, porque muchos tenemos diferentes experiencias por el caminar, por el estilo de vida que usted lleve, pero cuando nosotros, el Señor nos da, digamos, la oportunidad, porque nosotros no somos pueblo de Dios, eso lo tenemos que tener claro. Los que son pueblo de Dios, linaje escogido eran los judíos, nosotros venimos, somos gentiles, pero el Señor nos dio esa oportunidad. Milena, si tú le crees, si tú lo reconoces, si tú lo obedeces, te doy la oportunidad de llegarme a conocer. Entonces le hablaba a esta mujer y ella como que no entendió. En Amós 8:11, les voy a leer, Amós 8. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dice que llegará un día de que ya la palabra no se va a predicar. Dice, no, hasta las piedras van a hablar, pero llegará un día en que realmente nosotros vamos a anhelar que alguien con los tiempos que estamos viviendo, tiempos malos, que la maldad va en aumento, dice, no va a venir sino el de oír la palabra de Jehová. Cuando uno dice, yo tengo el Espíritu Santo, que es el que me guía, es el que me exhorta, el que me capacita. Yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me hace entrar en armonía con la palabra. Pero a veces dice, no, si tú permaneces en Él, el Señor permanece en tú. Si tú le obedeces, Él le obedece. Si tú eres fiel, el Señor es fiel, Él tiene sus promesas y todo. Pero aquí hay que hacer un alto. Cuando usted revisa sus veredas, en Salmos dice, revisa tus veredas. Revisar tus veredas es tus caminos, pero ¿qué es lo que pasa? Dice que el Señor permanece en mí, que Él es fiel, que ahí están las promesas, pero yo me veo como, diría, yo no estoy aquí, Señor, como dirían aquí, como un cuadrado, no sé qué pasa, y realmente nosotros tenemos que hacer un alto, revisar las veredas, y yo decía, revisar las veredas, sí, por ese camino que tú estás caminando, realmente tú crees que es el correcto y no. Aunque digan, no, el Señor permanece, y eso se vuelve ¿qué? Una religiosidad. Cuando nosotros vamos a la palabra y realmente el Señor es fiel
y dice, bueno, examina tus pensamientos, examina tus sentimientos, qué es lo que realmente quieres. Le dice, yo voy a la iglesia, yo vengo, yo voy, pero yo no veo mi avance, yo no he avanzado, Señor, yo no sé qué es lo que me pasa, yo sigo mal geniada, sigo teniendo pleitos con mis hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Y yo sé que tú permaneces en mí porque yo estoy ahí, pero realmente, ¿cuál es la vereda que estás caminando? Vamos siguiendo leyendo en el 4:11. No pierdan la lectura. 4:11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ahí como que ella reaccionó. ¿Por qué? Porque no le vio un cantero, no le vio un garrafón. Él estaba ahí sentado y dice, pero ¿cómo vas a sacar agua si no te veo ninguna vasija? Y el pozo es hondo. ¿Cómo vas a sacar agua viva? Agua viva. Y como le decía la palabra, nosotros decimos que es lumbrera a nuestros caminos, lámpara a nuestros pies, el espejo. Y también hay una palabra cuando le dice a Nicodemo, la palabra es el agua, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y el agua le hace referencia a la palabra de Dios, el agua. Entonces, cuando le dice a Nicodemo, Señor, ¿qué debo hacer? Bueno, yo creo que ustedes se saben el versículo, ¿no? O lo leemos. Que le dice, Señor, voy a volver a salir de la pancita de mi mamá, si ya mi mamá está mayor, ¿cómo voy a volverme a meter a la pancita de mami? Dice, no, Nicodemo, no has entendido, Nicodemo. Esto es espiritual. Tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. Que cuando usted reconoce que está mal, que está, como dice, como está Samaria, politeísta, porque dice, no, yo creo en Dios, y realmente sí, puede que crea en Dios, pero como no se la hizo, va y le pide a la imagen, va y le pide al Señor allá que le lea las cartas, o va al otro que le lea el cigarro, o que me lea la mano, o tienes allá ídolos tu familia, tus hijos, le corre a tus hijos, a tu marido, no sé cuál sea el ídolo. Samaria tenía politeísmo, demasiados baales tenía él. Entonces cuando viene, yo me acuerdo que recién yo llegada, yo trabajé en una empresa de turismo, porque a mí me trajo un familiar, y a mí me llamaba la atención y yo me preguntaba, ¿se va la energía y se va el agua? Oh, se va la energía y se va el agua, bueno, y yo seguía ahí. Yo creo que esa empresa ya, ese edificio lo destruyeron y todo. Entonces me fui yo con esa curiosidad de mujer, de querer saber todo. Le digo, vea, ¿y por qué se va el agua cuando no hay energía? Y viene y me dice la señora que hacía la miscelánea, me dice, no, es que aquí no hay tubería, hay unos pozos. Entonces de ahí viene el agua. Entonces, claro, cuando se va la energía, se va el agua. Y yo, ya. Eso lo limpiaban, yo no sé si alguien sabe de esos pozos que habían en empresas o en casas. Eso lo limpiaban una vez al mes, una vez al año. Y encontraban hasta ratas. Y eso bebía todas esas empresas, o esa empresa donde yo trabajaba. Entonces, cuando vengo yo digo, ay, Señor, imagínese uno reciba y reciba del Señor y reciba y usted llena su cisterna, porque el Señor dice somos cisternas y a veces tenemos reposado todo ahí y sin saber, sin sacarlo usted de dar un abrazo, un buen día, cómo le va, y el Señor, aunque uno no que el Señor te bendiga y somos extensión de Él, somos embajadores y eso lo tenemos ahí, reposado. En ese lugar se encontraban hasta ratas que limpiaban, yo creo que una vez al mes. Yo creo que eso ya se desapareció. No sé si alguien conoce de ese sistema, que no había tubería y hacían pozos. Eso. Entonces, cuando vengo yo acá y él dice, agua viva, Milena, agua viva. Bueno, yo no tengo mi garrafón que yo cargo. Ese garrafón, cuando los que hacen ejercicio toman agua,
A la hora vuelven y les da sed, porque eso es temporal. Usted vuelve y se toma el agua y es temporal. El Señor está aquí hablando de agua viva, que no vas a tener sed. Amén. Sigamos leyendo. El 4:12 al 14 lo leemos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saldrá o que salte para vida eterna. Amén. A veces, ahí les decía yo, cuando usted, el agua temporal y nosotros queremos agua viva, había una cuestión que decía que a veces nosotros leemos la palabra así, literalmente, metafóricamente. El beber, y lo convierte usted le dice sed. ¿Y qué es sed? Es creerle. Cuando uno dice sed, creer en Dios. Yo tengo sed, esa sed del Señor. En creerle a su palabra, a sus principios. Cuando él hablaba de Jacob en Sicar, no sé si ustedes conocen, ahí Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Ajá, oh. Resulta que uno de ellos fue Rubén, el mayor. Supuestamente él llevaba el linaje, la primogenitura, pero él se acostó ¿con quién? Con una de las mujeres de Jacob. Ajá. Dina es la hija, a ella la violaron, Dina es la hija. Pero Rubén se acostó con una de las mujeres de Jacob, ahí la hizo. Resulta que cuando ellos llegan a Sicar, eso se llamaba Siquem, ahí ¿quién estaba? El rey Siquem. Cuando ellos llegan ahí, Jacob con sus hijos, resulta que a Dina la violan. No sé si se acuerdan, Dina es violada por un rey de ese lugar que se llamaba Siquem. Entonces los hermanos con ese fogaje, con esa venganza, dicen no vamos a darle, a sacar a matar a esta gente, pero hagámoslo de tal forma que ellos ni se den cuenta. Ellos mandaron a circuncidar a todos los hombres, los mandaron a circuncidar, y en el tercer día, que es el dolor más fuerte, ahí mataron a todos. O sea, ellos tomaron venganza por su hermana Dina, y Jacob no pudo hacer nada. Y esos hermanos eran Simeón y Leví, los que hicieron esa matanza. Entonces después ustedes saben la historia, que el último hijo que tenía Jacob, ¿cuál fue? Uno de los de los más queridos, José y Benjamín, que fue el último. Cuando a José vienen y le muestran la capa que él había hecho muy hermosa, que lo habían matado, le dice, él nombró en este sitio, puso ese pozo a favor de su hijo José. Entonces esa era una heredad que había dejado Jacob. Y la mujer samaritana lo sabía, dice, pero ¿cómo? Si esto es del patriarca Isaac, Jacob, Abraham, todo, ella se conocía la historia. Ese era un pozo que había dejado este patriarca Jacob. Entonces aquí vamos a leer Jeremías 2:13. Busquen Jeremías y no pierdan ahí el de Juan, Jeremías 2:13. Amén. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A veces les decía yo, nos hace la presencia de Dios, a veces dice, me hace falta la presencia de Dios. Dice, usted cavó cisternas rotas, no retiene nada, no retiene los principios. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, somos cristianos, a nosotros no se acaban las adversidades, no se acaban los problemas. Dice, no, yo ya la hice todo, ya estoy inmune de tanta violencia. No, nosotros estamos en este sistema y este sistema lo que hay es maldad. Lo que hay maldad. Cuando nosotros queremos reconocer y aceptar al Señor, tenemos que tener conciencia de su presencia, hacer parte de nuestra vida la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y el Señor uno son. Amén. Sigamos el 15 y el 18, vamos terminando. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Sigamos el 18. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué llegaba esa mujer a mediodía? Porque tenía ya casi 6 maridos. Y no, o sea, dice, este último tampoco era tu marido, o sea, era una adúltera, una prostituta. Entonces, ella dice, no tengo marido. Estaba más ubicada ella que nosotros, a veces, yo creo que estaba mejor ubicada ella que nosotros. A veces cuando dice, bueno, voy a hacer el llamado, pasen adelante o haga su oración ahí donde usted está. A veces pasamos hasta mascando chicle, a veces pasamos por vergüenza, porque mi marido me manda, porque mi mujer me manda. Imagínense, esta mujer estaba mejor ubicada que más de uno que hemos llegado a los pies del Señor. Porque creemos que el cristianismo es una moda hoy en día, ¿o no? Usted dice, no, yo soy cristiano, ajá, ¿y qué? Sí, yo soy cristiano, pero yo voy también a la iglesia católica y todo, y van jugando con las cosas de Dios. O sea, cuando esta mujer, el Señor la confronta y le dice, sí, yo sé que, porque el Señor lo sabe todo, el Señor lo conoce todo. Le estaba haciendo la radiografía a esa mujer, que ella solamente dijo, ¿qué dijo? No tengo marido. Dice, sí, has dicho bien. Amén. Sigamos el 19. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí viene una palabra muy especial en estos tiempos, porque a veces el profeta se autoproclama, paga por un título. Nosotros leyendo los profetas mayores, porque hay profetas mayores, hay profetas menores. ¿El profeta qué es? La boca de Dios. Él te va a decir la verdad. Resulta que ¿cuántos años estuvo Noé pregonando? Le decían el pregonero. ¿Cuántos años? 120 años pregonando. Vea, 120, vea, arrepiéntase, vea, vuélvanse al Señor, vea, vengan esto, y siga predicando, y siga pregonando, y siga. Y hubo que traer el diluvio. Dice, no, esta gente no, pum. Abraham, ¿por quién estuvo él? Por Sodoma y Gomorra. No, Señor, 50, justo, Señor. 45, Señor. Y no sé con cuántos, el único ahí, ni la mujer de Lot se salvó. Ni se salvó la mujer de Lot, porque ¿qué le pasó? Miró siempre hacia atrás. ¿Ah? Ahora viendo nosotros Amós, un profeta menores, Amós, no sé si lo han leído ustedes, era un boyero.
era un agricultor, no tenía títulos, y el Señor lo saca de allá, de eso. Ven acá y ve, y dile a esa gente que se arrepienta. Eran como 20 reyes que hubieron en el norte, en el sur, solamente 8 hicieron el bien, y eso que no bajaron sus ídolos de los altos, solamente unos repararon el tabernáculo, hicieron la Pascua. Y viene y dice: profeta hoy en día, dígame, es el que le dice a usted la verdad. Eres profeta, ¿por qué? Porque ya le había, la radiografía de su vida, le había dicho cuántos maridos tenía. Ahora, cuando le dice a Jonás: va a Nínive, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue Jonás? No se fue a Nínive. Dice: no, este Dios tan bueno, yo creo que ese pueblo tan malo, el Señor lo va y los perdona. Terminó y compró tiquete, pagó pasaje y se fue a Tarsis, pero terminó en Jope, escondiéndose de Dios. Entonces, ¿y a dónde está nuestro mayor profeta? Que está la verdad. Amén. Entonces, a veces queremos escuchar, realmente es lo que nuestros oídos quieren oír. Eso es lo que queremos escuchar. Cuando el Señor viene y nos confronta: ¿cómo está Samaria? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos años hace que estás aquí acomodada, acomodado? 10, 15 años, Señor. A las 12 del día recibí al Señor. ¿Y qué estás haciendo con eso? Cuando yo les hablaba a las hermanas del perfil de una sierva, dice que nosotros tenemos una palabra que es la mayordomía. No sé si todos la conocen, la mayordomía. Un mayordomo te hace todo, te cuida a tus hijos, te paga el alquiler, te paga esto, está pendiente que cierren la llave, las luces, todo, pero no es dueño de nada. Y el Señor nos dice, nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tu vida? Cisternas rotas que no retienen nada. Amén. Sigamos al 20, del 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que no sabemos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí como que hubo algo de doctrina, y es cierto. Ellos ya no querían, como les explicaba, ellos ya no querían adorar en Jerusalén, porque ellos hicieron su propio tabernáculo en el norte. ¿A dónde? En Samaria. Allá lo hicieron. Entonces dicen, no, nos dicen que nos adoren aquí. Una de las preguntas que les vengo a hacer esta mañana es, ¿realmente cómo nos debemos acercar a Dios? La vida nuestra, cuando nosotros nos venimos a acercar al Señor, y hay una de las palabras que dice ahí, el Señor es espíritu. Usted no lo está viendo. El Señor es espíritu. Si nosotros vemos y a veces ni creemos, a veces me dice mi esposo, usted no me cree, y vuelve y llama a la señora a ver si es verdad. Y yo lo veo a él. Ahora nosotros no vemos a Dios. Él es espíritu. Cuando dice que usted tiene fe, cuando esa fe es de lo que usted no está viendo, porque si usted ya lo ve, ya no hay fe, ya usted lo está viendo. Entonces, qué importante es el que entendamos nosotros cómo nos debemos acercar a Dios, si es espíritu. Y esta mujer decía, no, vamos a adorar allá y el Señor decía, no, llegará un tiempo en que ya no hay, y ustedes saben que
Vino, sitiaron todo el pueblo, bueno, adelantándoles, sitiaron todo el pueblo, la caída de Samaria, todos fueron exiliados, la déspora, todo eso. Y entonces ahora dice, no, es que el Señor no habita en edificios, templos hechos por hombre. Nosotros somos los verdaderos adoradores, y dice que es en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos esa naturaleza, el ser humano, el Señor nos ha dado esa capacidad de relacionarnos, por eso es que debemos congregarnos para abrazar al hermano, porque así por el WhatsApp no lo puedo abrazar, no le puedo dar un beso, no puedo preguntar mucho. Él nos ha dado esa capacidad de relacionarnos. Dice que somos templo, y eso no lo hemos entendido. Tú eres templo del Señor, tu cuerpo, tienes que guardarlo, tienes que protegerlo. Entonces cuando le dice, no, yo voy a orar allá, acá, y sabemos que la salvación viene de los judíos, y estaba en lo cierto, porque es de los judíos, y hay mucha gente que no quiere a los judíos. Dice, no, yo no quiero a los judíos, no. De ahí viene la salvación. A nosotros nos dieron esa oportunidad el Señor en la misericordia, en esto nos dio la oportunidad de, si tú crees y con tus labios lo confiesas y pides perdón, el Señor entrará en ti. Entonces cuando le dice la forma, no sé cuál es la forma de usted realmente cuál es el correcto acercamiento a Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el verdadero acercamiento a Dios? El acercarnos a Dios, si no lo vemos. Y esto, como le digo, es para que nos vamos actualizando. Vamos al 25 y al 26, amén. Dice, le dijo la mujer, vayan leyendo, que ha de venir el Mesías. La mujer samaritana le dijo, que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla. Dice la palabra que solamente 2 veces el Señor se nombró el Mesías. Fue aquí que le estaba diciendo a la mujer samaritana, y otro fue en el momento de que estuvo ahí con Caifás. De resto, yo soy el Mesías, yo soy el que se está hablando, mujer. Entonces, vamos un momentito a Apocalipsis 21:6. 21:6. Para que vayan buscando en la Biblia, 21:6. Ya vamos acabando. Amén. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le seré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es algo concreto. Ellos estaban esperando desde Adán y Eva, estaban esperando que al prometido, al ungido. Ahí el Señor tiene varios nombres, a veces hay cierta, no digo discusión ni nada, en la radio, que cuáles son los nombres de Dios, que cómo se dice, que cómo se debe decir, porque Dios, usted lo va y lo busca, literalmente es una divinidad, pero si usted es lo más sencillo, el Señor, usted está esperando, ¿no? Pero a veces ellos dicen que necesitaban el ungido, el prometido, el que venía a salvarlos. Desde Adán y Eva ellos estaban esperando, era algo concreto. Cuando Él le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Ahí nosotros hacemos caminos y, como le digo, hay que hacer un alto, revisar nuestro caminar. Realmente el Señor nos está dando la oportunidad nuevamente. Dice, Señor, aquí estoy. No sé, a veces no veo las cosas que me estén saliendo, Señor, pero yo confío en ti. Voy a revisar, voy a hacer un alto, a ver qué es lo que está pasando. No sé, no lleno esa sed que tengo, falta de ti, falta de perdón.
A veces dice, uno menosprecia la palabra, uno la menosprecia en el sentido, yo sé todo eso, la autosuficiencia. No, pero ¿qué tal si yo me lo sé así, asá? El Señor no lo quiso decir así, yo creo que el Señor lo quiso decir de esta forma. Como yo les daba un ejemplo a ellas de la obediencia, que es una palabra muy importante, como nosotros, el sujetarnos a la palabra, la obediencia, es, usted le gusta el color rojo, y usted va por el color rojo, pero no, a veces le dan una gama de colores, usted los puede combinar y puede combinar naranja con café y le sale rojo, usted lo puede combinar y dice, no, tal vez es que el Señor lo quiso decir así de esta forma, yo le voy a ayudar, es que el Señor tal vez se le olvidó decir esto y creemos que le estamos obedeciendo a Dios, Sigamos leyendo vamos a leer el 39, pasémonos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Esa fue una de las primeras evangelistas que hubo en la palabra. Ella dejó el cántaro tirado ahí, lo dejó tirado y corrió a decirle, vea, este hombre ha conocido mi vida, conoce toda mi vida. Y ellos no solamente, dice la palabra, que creyeron en esa mujer, sino que le creyeron a él. Y dice que en Apocalipsis, si quieres se los leo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y en él conmigo. A veces vivimos la palabra religiosamente. Mis hijos han crecido, bueno, ahora que somos pastores, dicen, no, yo soy hijo de pastor. No, yo he nacido hace 20 años en el Evangelio y vivimos en una religiosidad. No, yo conozco al Señor hace rato. Pero cuando uno va a ver su vida, está sitiada. Y esta mañana, si quieren pónganse de pie. Pónganse de pie, vamos a ir terminando. Dice que el Señor restaura todo lo que nosotros pidamos, restaura todo. Pero a veces tenemos áreas que no hemos terminado de concluir, no hemos sanado. Son como esos archivos, si ustedes manejan computador o esto, voy a guardarlo acá. Y a veces se pierde, no, pero hay un restaurador, yo creo que voy a buscarlo. Y a veces ni lo encuentran, no lo perdí. Entonces, esta mañana con esta enseñanza que se las traje ahí, en nuestro diario caminar hemos encontrado situaciones que no hemos terminado. Hay veredas que tenemos que volver a ver. Que aunque usted diga, ay Señor, tú permaneces en mí, yo sé que estás aquí. ¿Y por dónde estás caminando? Entonces, cierren sus ojitos. La palabra ha sido expuesta. A veces no queremos poner títulos ni conclusiones ni nada, solamente es el momento, usted ha venido aquí no solamente, digamos, por casualidad, hay un propósito. El Señor dice, tengo que pasar por ustedes, no sé si ya estás acomodado, ya el Señor pasó y te sentaste, o a veces el Señor no ha pasado por nuestra vida, estamos en una religiosidad. Hay áreas realmente que están inconclusas, por eso es que no nos va acorde a la voluntad de Dios. Aquí estamos, Señor.
prestos a tu palabra, a tu obediencia, Señor. A través de esta enseñanza sabemos que esta mujer, el Señor ya la conocía, pero le creyó, Señor. Tenía sed de ti, de esa agua viva, fuente de agua viva eres tú, Señor. ¿Y qué es fuente de agua viva? Tu palabra, tus principios, Señor. Todo lo que tú has hablado a través de los años, a través de haber sacado ese pueblo rebelde, murmurador, pueblo que incircunciso, que no quería nada con Dios, pero ahí estado tus profetas han hablado, Señor, todo el mundo ha hablado a través de tu palabra, Señor. Aquí estamos en esta mañana actualizándonos, Señor. Si hubiera una persona aquí delante del video, Señor, o aquí en el mismo salón de este remanente aquí en Cartago, Señor, que tiene que hacer un alto, revisar sus veredas, pedirte perdón, reconocer, Señor, que todo lo que lo está haciendo mal, Señor. Está en hambruna espiritual, está sitiado, leproso. No sé cómo estés tú, Señor, pero hay un día, es algo cotidiano que hacía esa mujer a la hora que ella buscó, pero aquí hay un momento, este lugar y esta hora precisa, Señor, para pedir perdón, Señor, reconocer que hemos caminado en veredas que no son tuyas, Señor, en caminos que no son tuyos. Te pedimos perdón delante de ti, Señor, arrepentidos, arrepentidas, Señor, que queremos, Señor, caminar nuevamente, Señor, y actualizarnos a tu palabra. Actualizarnos es muy bueno, muy importante. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a capacitar, nos va a enseñar, nos va a guiar, Señor, a toda verdad. No seamos como esas cisternas rotas, Señor. Tenemos que tener fuente de agua viva, pero que repose en ti el Espíritu Santo, Señor. Nada de cochinada, nada de nada. Gracias, Señor, por tu palabra, que es un espejo a nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que me diste, Señor, de traer esta enseñanza aquí a mis hermanos. Gracias por todo, Señor. Te amo, Señor. Gracias. Te damos una ofrenda de aplausos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor.